Es que creamos. Qué necesario es que creamos. Creo lo que la Biblia dice que soy. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Tengo lo que la Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Una confesión de fe, una declaración de fe que espero la creamos, la vivamos y tengamos la experiencia de esas bendiciones. ¿Qué se puede hacer de la nada? ¿Qué podemos hacer de la nada? Nada. Aquí dicen algunas hermanas que nada. Con nada, ¿qué podemos hacer? Con nada, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. Si usted no tiene nada y si yo no tengo nada, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. Vamos a ver al final del culto que, mire, en el libro de los Salmos, en el Salmo 60 y en el versículo 12, Salmo 60, 12 dice la palabra: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Acabamos de confesar de mi Biblia, creo lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Yo no sé si lo repitió porque había que hacerlo o lo dijo de convicción. Pero mire, déjeme decirle, la Biblia nos enseña mucho acerca de la nada. La Biblia nos enseña mucho acerca de la nada. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, allá en San Juan, capítulo 15 y versículo 5, Señor Jesucristo dice: sin mí, dice Jesucristo, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. El Señor Jesucristo también dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el texto, nada pueden hacer. Otro pasaje de la Sagrada Escritura dice que con Cristo todo es posible. Todo es posible. Por lo tanto, si con Cristo todo es posible, por lo tanto, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Y Marcos 10:27 dice, hay un relato ahí que dice que Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios, dice, todas las cosas son posibles. Es decir, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que podemos enfrentar situaciones difíciles. Nos enseña que podemos enfrentar situaciones problemáticas, difíciles, aún donde vemos que nada sucede. Y esto porque nuestro Señor
el Señor Jesucristo puede hacer todo a partir de nada. Amén. ¿Cómo anda su fe hoy? Nuestro Señor Jesucristo puede hacer todo o cualquier cosa a partir de nada. Podemos sentirnos impotentes. No sé usted cómo se sienta hoy. Podemos sentirnos impotentes. Pero mire, Dios es un Dios omnipotente. Usted se puede sentir impotente. No puedo levantar este negocio. No puedo resolver este problema. No puedo hacer tal cosa. Pero Dios es un Dios omnipotente. O sea, es un Dios que todo lo puede. Y lo que Él hace fluye de quien Él es. Y Él es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Porque su naturaleza es bondad. Allá en uno de los salmos, Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú y bienhechor. Y eso es algo que nosotros debemos creerlo, pedirle al Señor que nos dé convicción. Y otra cosa es que nosotros podemos estar sin hacer nada. Nada. Hay mucha gente que está sin hacer nada, ¿verdad? Hay jóvenes que no trabajan ni estudian. Ya saben cómo les llama, ¿verdad? Y ya saben que México tiene el primer lugar de ellos, ¿verdad? Y ya saben que está creciendo el número de los ninis, ¿verdad? No hacen nada. Mire, nosotros podemos estar, la gente puede estar sin hacer nada. Aún los creyentes, ¿verdad? No hacen nada por el reino de Dios, no hacen nada por la iglesia, no hacen nada en favor de otro hermano, no hacen nada en favor de un ministerio, nada, ¿verdad? Pero Dios no, Dios siempre hace algo. Dios siempre está haciendo algo, algo. Acuérdese usted de aquel relato que está en los evangelios. Aquellos pescadores, también discípulos del Señor, empezaban a caminar con el Señor, empezaban a aprender del Señor, fueron a pescar una noche. De eso vivían, vendían el pescado y era su trabajo. Pero dice el relato que esa noche no pescaron nada pescaron. Estaban desvelados, estaban desanimados, tenían el compromiso sin duda de deudas, tenían que pagar, habían hecho planes, pero no pescaron. Pero ¿qué pasó cuando el Señor aparece? Cuando el Señor los visita. Vemos que el Señor se involucra. El Señor se involucró y todo cambió. Y el Señor hizo algo de la nada. Una gran pesca que hubo después, ¿verdad? Esa es la expresión de bondad de la que habla el salmista en el salmo que les dije, 119, 68. Bueno eres tú y bondadoso. Señor, llega esa mañana, ahí están los discípulos tristes, ahí están los discípulos, no habían pescado nada. El Señor se involucra, les da una orden: vayan, echen la red. Señor, ya la echamos, ya fuimos. Eran gente que sabía del asunto, del negocio. Dice, pero bueno, ya que insistes, en tu nombre lo vamos a hacer. El Señor se involucró. Y de la nada, ¿qué hizo el Señor?
Una gran pesca, ¿verdad? Dicen que el barco parecía que se iba a hundir. Hacen señas a otras embarcaciones, colegas, compañeros que habían allá. Le dijeron, vengan, pasaron peces. Una gran pesca, una gran bendición. Eso es la expresión de bondad de la que está hablando el salmista en el salmo que les dije, 119, 68. Entonces, pensemos, hermanos, en matemáticas. Nada más nada es igual a ¿qué? Nada más nada a nada. Nada más nada es igual a nada. Oiga, es una operacioncita de matemática y elemental básica, ¿verdad? Nada más nada es igual a nada. Nada multiplicado por nada es igual a ¿qué? Nada multiplicado por nada. Es nada, es nada. Ahora veamos. 10 más nada es igual a ¿qué? 10 más nada igual a 10, ¿verdad? Multiplicado por nada es igual a nada. Mire, de esta aritmética básica podemos aprender que una situación quedará igual si no hacemos nada. Pero si multiplica esa nada, la situación puede desaparecer. Recordemos Génesis 1, pasaje muy familiar, muy conocido, Génesis 1. Vamos a recordarlo. Dice Génesis 1 que en el principio, ¿qué había? Nada. Génesis 1, ¿verdad? En el principio no había nada, ¿verdad? Nada. No había nada. Así que Dios de la nada, ¿qué hizo? Miren, Dios de la nada creó la luz, de la nada creó el mar, de la nada creó la tierra, de la nada creó los peces, de la nada creó los pájaros, de la nada también creó, pues todo. Dios hizo todo de la nada. Porque Dios no puede quedarse sin hacer nada ante una situación de nada. ¿Me doy a entender? Hermanos, Él es creación y Dios es acción, creación y acción. Nosotros no podemos colgar algo en la nada. Pero Dios, sobre la nada, sabe que tiene suspendida la tierra. Job, antes que los científicos lo dijeran, lo dijo Job, capítulo 26, asegura 26 de Job 7. Dice que Él extiende el norte sobre el vacío. Dice que cuelga la tierra sobre nada. Mire. Entonces, el punto es, la enseñanza es, no subestime lo que Dios puede hacer con nada. Ese es el punto hoy. Es la enseñanza hoy. No subestime lo que Dios puede hacer con nada.
porque Dios además siempre está haciendo algo. Y Dios de esa nada puede hacer mucho. Miren, Dios puede tomar una promesa y hacerla realidad a partir de la nada. A mí me encanta lo que el Señor puede hacer con la nada. Mire, para Él la nada es una oportunidad. Para Dios la nada es una oportunidad. Dios puede obrar maravillas con la nada. Y más aún, a través de personas, a través de hijos, a través de hijas, a través de hombres y mujeres que tienen fe en lo que Él puede hacer. ¿Se acuerda el Salmo 60 que les dije al principio? En Dios, no en nosotros, no en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no con lo que tengamos, en Dios. En Dios. ¿Haremos qué? ¿Lo cree? Créalo. Usted acaba de decir, está en mi Biblia, creo lo que ella dice que soy y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. El otro versículo que les mencioné al principio, Filipenses 4:13, que nos enseña todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. O sea, la nada es una oportunidad. La nada es una oportunidad. Puede obrar maravillas Dios con la nada. Y si hay personas que le creen a Dios, que tienen fe en lo que Él puede hacer, oiga, van a ver cosas tremendas y poderosas. Entonces nosotros debemos tener cuidado con la nada. Mire, si usted tiene temor de quedarse sin nada, hay gente que tiene temor de quedarse sin nada y no lo arriesga, ¿verdad? Y si usted tiene temor de quedarse sin nada, puede enfrentar un gran riesgo de mantenerse retraído, como sucedió con el siervo. ¿Se acuerda aquel siervo de la parábola que dijo el Señor? Le dio un talento. A uno le dio 5, a otro le dio 2, y hubo uno que le dio un talento. Le dio cierta cantidad, porque le dijo, debiste de haber puesto mi dinero en el banco, por lo menos, para que allá en el banco te diera algún beneficio, algún interés, aunque sea poquito. Pero este hombre, quien recibió un talento, ¿qué hizo? Lo escondió, lo guardó, lo enterró, porque tuvo miedo a quedarse sin nada. Y si pierdo la inversión, y si me va mal, y si las cosas no salen, tuvo miedo a quedarse sin nada. Y la lección es, ¿verdad?, que como cristianos, que como pueblo de Dios, que como pueblo de fe, que debemos ser, no podemos servir a Dios con el temor a quedarnos sin nada. No podemos servir a Dios con el temor de quedarnos sin nada. Acuérdese de aquella mujer que el Señor estaba en el templo, la sinagoga, allá en Jerusalén, y no iban como aquí, ¿verdad? Que los hermanos hacen el favor de pasar cerca de usted para que usted ahí deposite la ofrenda. La gente venía.
al frente, o al lugar donde estaba la caja, o el lugar donde se ponían las ofrendas. Si Cristo estuviera aquí, ¿dónde cree usted que Cristo se sentaría? A ver, vamos a salir tantito del tema. Si Cristo viniera hoy, ¿dónde cree usted que le gustaría a Jesús sentarse? ¿Dónde? La hermana Alma dice que entre nosotros, porque él es humilde, ¿verdad? Él le gusta convivir con el pueblo, etcétera. ¿Otra opinión? ¿Dónde cree usted que se sentaría Jesús si viniera al templo? Hasta adelante. ¿Cuál adelante? ¿Allí o aquí? Ah, allí. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice, cuando vayas al templo, siéntate adelante. Él sería bíblico. Ándele, pues muy bien, está bien, gracias. Otra opinión, si Cristo estuviera, mande. No, ¿dónde se sentaría? No, ¿qué pediría? Si Cristo viniera aquí, ¿dónde se sentaría? Aquí enfrente, dice el hermano Hernán Cortés. Gracias. Porque es el líder, ¿verdad? Va a enseñar, va, etcétera, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Allá atrás. Pues sí, ¿verdad? Hasta atrás porque es humilde, ¿verdad? No quiere que... Sí, ¿verdad? Muy bien. Oiga, qué bueno que hice ese paréntesis. Le voy a cerrar el paréntesis ya. Mire, en esa ocasión que el Señor fue a la sinagoga, fue al templo allá en Jerusalén, ¿dónde dice la Biblia que se sentó? Enfrente de donde la gente pasaba para dar la ofrenda. Y dice que vio a una gente que tenía mucho dinero y dio de lo que le sobraba. ¿Ya lo leyó? ¿Se acuerda el pasaje? Y pasó otro y dio de lo que le sobraba. Y dio mucho, dice. Señor subraya. Oiga, el Señor se fija en lo que ofrendan, ¿eh? Está checando cuánto ofrendas. Mire dónde se sentó. A nadie de ustedes, ¿verdad? Se acordó de esto y las ofrendas. Dice que pasó una viuda pobre, no de las viudas que hay hoy, ¿verdad? Tienen una flotilla de taxis, tienen varios departamentos que rentan. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? No, esta era una viuda de veras pobre. Sí, ¿verdad? Hoy hay viudas, gracias a Dios, tienen sus plaquitas de taxis, tienen sus depas que en renta. Qué bueno, gloria al Señor. Pero esta era pobre. Esta era una viuda pobre. Y dice la historia que solamente tenía 2 monedas. 2 blancas, dice. 2 moneditas de baja denominación. ¿Cuál es la moneda de más baja denominación hoy? ¿50 centavos? ¿Hay de 10? Todavía hay. Muy bien, muy bien. Era poco. Y la viuda, aquella mujer, la da de ofrenda. Y el Señor, mire, está viendo. Así como ve, ¿verdad? Ve cuando damos nuestra ofrenda, ve cuando damos nuestro diezmo, etcétera, etcétera. Y para la viuda valió la pena. Y el temor, ¿verdad?, de quedar sin nada, muchas veces nos disminuye y muchas veces nos mantiene en la nada. El temor de quedarnos sin nada muchas veces nos disminuye y nos mantiene en el riesgo de quedarnos sin nada o en el vacío. La vida de quien no entrega algo es pequeña, pero quien procura el bien y entrega va a encontrar el favor de Dios. Esta viuda dio lo que tenía, no tuvo miedo, temor a quedarse sin nada, era todo lo que tenía.
Ya el pasaje bíblico no menciona más. Pero mire, yo estoy seguro, el Señor bendijo a esa viuda. El Señor prosperó a esa mujer. El Señor hizo algo con esa mujer. Dejó de ser la viuda pobre, conocida como la viuda pobre, conocida como la pobre mujer. Dios la bendijo, Dios la prosperó. Proverbios 11:27 enseña: el que procura el bien, dice, buscará favor, mas el que busca el mal será, le vendrá. Entonces, miren, hermanos, nuestra vida y nuestro ministerio va a disminuir si tenemos miedo de quedarnos sin nada. Así que debemos de ser generosos en acciones, en palabras, y entonces Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar. Y al hablar de nada, tiene que ver, y tenemos que hablar también de fe. Porque la fe, ¿qué es? La fe es la garantía. La fe es la certeza de lo que aún no existe. Hebreos 11:1. La fe es la garantía de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Tener fe es ir en contra de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana fundamenta sus expectativas en lo que tiene y en lo que ve. Y yo le invito para que no reduzca sus expectativas, porque será la nada lo que va a recibir. Sus expectativas deben ser altas, su fe debe ser grande y sus experiencias van a ser iguales, grandes, porque su expectativa y porque su fe es grande en el Señor, la palabra del Señor, las promesas del Señor. Usted está creyendo que Él es todopoderoso. A veces decimos, no somos nada. A veces decimos, no tengo nada. A veces decimos, es que no he podido levantar cabeza. A veces decimos, es que quebré, fracasé en mi negocio, es que estoy sin trabajo. Pero lo único que Dios quiere es su buena actitud para crecer y hacer algo con esa nada. Dios puede hacer muchas cosas de la nada. Y de ahí la importancia de creerle al Señor. Así que, hermanos, cuando usted esté sin nada, no viva con expectativa de nada. Viva con la expectativa y viva con la fe que aún de la nada Dios puede hacer grandes cosas. El salmista, en el verso que iniciamos, en Dios haremos proezas. Y en esta iglesia hay testimonios de ese poder. El Señor puede cambiar situaciones económicas, por ejemplo, a partir de nada, El Señor puede cambiar situaciones económicas a partir de la nada. Porque para el Señor, porque para nuestro Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Para el Señor todo es posible. Y la Biblia enseña que para el que cree, todo es posible. Lamentablemente, muchos creyentes se mantienen en la nada porque hacen una doctrina de ello, hacen una doctrina y dicen, pues no tengo nada. Después de
una reunión de oración. Empezamos a mencionar las necesidades de la iglesia. Y una hermana decía, pues yo quisiera, pero no tengo nada. Yo quisiera ayudar, yo quisiera contribuir, pero no puedo, no tengo nada. Usted tiene que tener una expectativa de fe. Usted tiene que creer que Dios de la nada puede hacer, como los ejemplos que ya vimos. Pero también debemos de saber que Dios trabaja, que Dios se manifiesta, que Dios obra a través de nosotros, a través de su fe. Por ejemplo, Dios nos salvó, Dios nos llamó, Dios nos dio un propósito y Dios nos ha empoderado con su gracia y con su Espíritu Santo. Fíjese, Dios primero nos salvó cuando aún éramos pecadores, ¿verdad? Un día lo recibimos, lo aceptamos, lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida y nos dio la salvación. Usted ya no va al infierno, usted se va al cielo, usted va a tener vida eterna, es salvo por la gracia y por la misericordia y por el inmenso amor de Dios, porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que toda la persona que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Usted es salvo, primeramente nos salvó. Luego Dios le llamó a su iglesia, le llamó para que sea un hijo de Dios, le llamó para que sea una hija de Dios, le llamó para que le sirva, le llamó para que haga algo en el extendimiento para el reino de Dios. Luego Dios le dio un propósito. Usted debe saber cuál es el propósito de su vida. Dios tiene un propósito, usted debe saber cuál es el propósito. Algunos hermanos están en la alabanza, otros hermanos están yendo a visitar la cárcel, otros hermanos están ministrando a las damas, otros hermanos, hay un propósito para cada persona. Otras hermanas están yendo a los hospitales a visitar, a orar, a consolar, a animar. Han descubierto el propósito de Dios para su vida. Y mire, entonces Dios le salva, Dios le llama, Dios le da un propósito y Dios también le empodera. Dios también le empodera con su gracia y con su Espíritu Santo. Y allá en Timoteo 1:9 dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del fundamento de los siglos. Entonces, si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, también estamos llamados a hacer algo. No solo quedarnos a esperar la muerte para irnos con el Señor. Se trata de aquí y ahora. Así que sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Pero con Cristo nuestra expectativa es otra. Nuestra expectativa aumenta. Mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay poder en el nombre de Jesús. Somos salvos, somos perdonados por el poder del nombre de Jesús. Cristo nos abre los ojos. Cristo nos presenta oportunidades. Cristo nos da esperanza. Y Dios puede romper de la nada sobre nuestras vidas muchas cosas. Así que si siente que está ausente, si usted por ejemplo siente que el Señor está ausente de su vida, de su iglesia, de su familia,
¿Se acuerda que al principio le dije lean en casa el editorial del boletín? Si usted siente que Él está ausente de su vida, lea el artículo que estoy escribiendo en el boletín para este domingo. El Señor no miente. La gente nos puede fallar, la gente nos puede dejar solos, la gente nos puede abandonar, la gente nos puede prometer y a la mera hora no cumplir, pero el Señor no. Él es fiel. Él está presente. Que usted no lo sienta es otra cosa. Que usted no se percate de la presencia del Señor en su vida es otra cosa. Tal vez usted está enfocado en el problema y no en la presencia del Señor. Tal vez usted está viendo la dificultad. Tal vez usted está viendo que no tiene. El Señor está. Él es fiel. Así que le invito a que en casa lea ese artículo, por favor, y yo confío en el Señor que le va a ayudar. Entonces, Él no está lejos. La Biblia dice que en Él vivimos. La Biblia dice que en Él somos. Y la Biblia también dice que en Él haremos grandes cosas, proezas. Salmo 60:12, así lo asegura. En Dios haremos proezas. Y Dios quiere hacer algo grande con la nada con la nada que usted tiene. Solamente acepte al Señor. Créale al Señor. Entréguese a su propósito. Créale. No viva más con expectativas de nada. Ejerza su fe. Aférrese a la fe. No viva con el temor a la nada, porque Dios puede hacer algo maravilloso con usted, porque nuestro Señor rompe las reglas naturales y Dios puede dar vida aún donde no hay vida. Miren, en Dios, en el Señor no hay cosa estéril y todo puede dar abundante fruto. Créalo. Así que donde no hay nada, Dios puede hacer mucho. Grandes cosas puede hacer Dios. Así que ya no tenga esa expectativa, no tengo nada. Usted tiene todo en Cristo. Porque Dios le salvó, porque Dios le llamó, porque Dios le dio un propósito, porque Dios le empodera con su gracia y con el Espíritu Santo, y como si fuera poco, le ha dado dones, y como si faltara algo, le ha dado talentos, y como si faltara algo, le ha dado el poder de la oración, y como si esto no fuera suficiente, le ha dado el poder de la palabra de Dios, hermanos, sus promesas. Así que su expectativa no sea más de nada, sea de fe. Dios les bendiga. Recibe esa palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en este